Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, el servicio hoy. La palabra de Dios para nosotros esta mañana es de Juan capítulo 13, desde el verso 1 hasta el verso 20. Juan 13, 1 a 20. Leamos todos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad que nos ha invitado a este lugar para escuchar tu voz. Así que te pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos escucharte esta mañana. Te damos todas las alabanzas y gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La escritura de hoy es donde comienza la sección final del Evangelio de Juan. Hasta ahora, eso es, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, Jesús se concentró sus esfuerzos en el ministerio. Eso es, predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios a la gente, sanar a los enfermos y expulsar los demonios. Pero desde este punto en adelante, así que desde el capítulo 13, Jesús se centra en enseñar a los discípulos. Eso es porque quiere que estén
preparados. ¿Preparados? ¿Para qué? Echemos un vistazo al verso 1. El verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Quiere que estén preparados porque Jesús sabía que su hora había llegado. Si has leído el Evangelio de Juan con cuidado, probablemente te has dado cuenta de que Juan lo menciona a lo largo de su Evangelio. Comenzando en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, y luego lo vemos en los capítulos 4, 5, 7, 8 y 12. Así que él menciona sobre su hora a lo largo de su Evangelio. Pero aquí en el capítulo 13 finalmente nos dice que su hora ha llegado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que su hora ha llegado? Eso significa que Él se va a morir. Y luego será resucitado y va a ascender al cielo. Esa hora ha llegado. La hora de su muerte y su resurrección. Eso se queda aún más claro si seguimos leyendo el verso 1. El verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, que ha llegado la hora de abandonar este mundo y volver al Padre. Y él dice la misma cosa a los discípulos en una manera diferente en el verso 3. El verso 3, que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús para prepararlos? Para que sean listos para su partida. Primero, Jesús y los discípulos, ellos comen juntos. Y eso lo vemos en el comienzo del verso 2. Y cuando cenaban, hasta que Jesús, el verso 4, se levantó de la cena. Ahora, ¿qué es lo que ocurre durante la cena? El verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, decide traicionar a Jesús porque el diablo ya había puesto un mal pensamiento en su corazón. Por cierto, eso no significa que Judas no es responsable de lo que ha hecho, porque él podía haber dicho no al diablo, pero lo escuchó. Así que eso es su culpa. Ahora, también Juan quiere asegurarse de que entendamos que eso no sucedió porque Jesús ha perdido el control. ¿Ok? Es por eso que nos dice en el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabiendo Jesús, que Jesús ya sabía lo que estaba sucediendo. Eso es que Él no fue tomado por sorpresa. Y también nos dice que tenía todas las cosas en sus manos. Eso significa que todas las cosas estaban bajo su poder y control. Aun su captura y su sufrimiento y su muerte tuvo lugar no porque no tenía poder sobre su situación, sino porque quería hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era terminar su misión aquí en la tierra y volver al cielo, volver a Dios, el Padre. Y como puede ver, Juan no pasa mucho tiempo hablando sobre la cena. Solo usa 2 versos para hablar de la cena. Pero te digo, eso no es porque esta cena no es importante. Esta es la última cena. Eso es donde se comen el pan que simboliza el cuerpo de Cristo que iba a sufrir por nuestros pecados, y donde toman y beben el vino que representa su sangre que iba a derramar en la cruz para perdonar nuestros pecados. Dicho todo eso, Juan solo habla brevemente sobre la última cena,
No porque eso no es algo importante, sino porque Él lo escribió bajo la expectativa de que sus lectores ya lo han leído desde los otros evangelios, que fueron escritos antes del Evangelio de Juan. Especialmente el Evangelio de Marcos, el primer evangelio que fue escrito. Es por eso que Juan no nos da muchos detalles sobre eso. Así que Juan, en lugar de hablar de última cena, se concentra en otra cosa. ¿Qué es eso? Es el lavatorio de los pies de los discípulos por Jesús, cual fue escrito solamente en el Evangelio de Juan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy también, concentrarse en el lavatorio de los pies de los discípulos. Ahora, ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús les lavó los pies? Estoy bastante seguro de que la mayoría de ellos no entendían lo que Él estaba haciendo. Estaban confundidos, pero nadie dijo nada. No expresaron cómo se sentían, sino mantuvieron sus sentimientos y pensamientos para sí mismos, internamente. Con excepción de una persona. Usted probablemente ya sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de Pedro. Pedro, él era alguien que siempre decía lo que pensaba. ¿Quién era el que pidió a Jesús que si era realmente el Señor, que le haga caminar sobre el agua? ¿Quién era eso? Era Pedro. Cuando Jesús advirtió a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y al final lo van a matar allí, ¿quién era el que dijo, de ninguna manera, esto no te sucederá jamás? Eso era Pedro. Pedro era conocido por su temperamento y por no pensar lo suficiente antes de hablar. Eso es lo que vemos aquí una vez más, que Pedro expresa su opinión sin pensar mucho. ¿Qué es lo que le dice a Jesús cuando está a punto de lavar sus pies? El verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro no le estaba preguntando si realmente va a lavar sus pies, sino estaba insinuando que Jesús no debería lavar sus pies. Y eso queda aún más claro si leemos el verso 8. El verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué Pedro dice eso? Eso es porque en ese tiempo lavarle los pies a alguien se consideraba un trabajo de bajo nivel. Algo que solamente los siervos más bajos lo hacían. Ahora, ¿quién era Jesús que les lavaba los pies? El verso 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Era su maestro y ellos eran sus estudiantes, los discípulos. Y no solo eso, también Jesús era su Señor. Y esa palabra Señor en griego significa mucho más que un amo. Echemos un vistazo al verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Este verso termina con la frase yo soy. Yo soy en hebreo es Yahweh. Probablemente estás más familiarizados con esa palabra en latín, Jehová. ¿Cuál es el nombre de Dios que fue dado a Moisés en Egipto antes del Éxodo? Y eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3. Así que para ellos, Jesús no es solo un maestro o un amo, sino que Él es Jehová que ha venido a salvarlos de este mundo. Y ahora piénsalo, Jehová, el Hijo de Dios, les está lavando los pies.
Así que no es de extrañar que los discípulos están confundidos. Y no nos sorprende porque Pedro habla con determinación: no me lavarás los pies jamás. Es obvio que ellos no comprenden lo que está pasando y no entienden lo que Jesús está haciendo, porque les está lavando los pies. Ellos no entienden. Y Jesús ciertamente sabía cómo se sentían. Es por eso que Él dice lo que dice en el verso 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Él dice: sé que ahora no me entiendes, pero después entenderás la razón por la que te lavo los pies. También nos dice en el verso 19: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. También dice que ahora no creen, pero cuando algo sucede, lo van a creer. Entonces, ¿cuándo es eso? Eso es después de su muerte y su resurrección. Cuando ven su muerte y su resurrección, ya no estarán confundidos, sino entenderán la razón por la que Jesús les lavó los pies. Eso es entender lo que Jesús está haciendo es más que deshacerse de su suciedad y quitarse la tierra de sus pies, sino lavar sus pies simbolizaba algo más, que no está solamente interesado en limpiar sus cuerpos físicos, sino lavar sus almas y limpiar sus pecados para que sean santos y limpios espiritualmente. Ahora, ¿cómo se limpia sus pecados? Convirtiéndose en un siervo y hacer lo que nadie más quiere hacer. Eso es morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. Creo que Pablo hace un buen trabajo resumiendo lo que Jesús está haciendo en la escritura de hoy, en su letra a los Filipenses. Filipenses 2, 6-8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Cristo, quien es Dios, tomó la forma de siervo para morir en la cruz. Eso lo hizo para limpiar el pecado. Y no solo eso, sino también quiere asegurarse de que sepan que la sangre que Él derramó en la cruz, así que su muerte, fue el pago por la deuda de todos sus pecados. Es por eso que Él le dice a Pedro en el verso 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Está todo limpio. Que la persona que es lavado por su sangre no está un poco limpio o casi limpio, sino todo limpio, limpio completamente. Que Jesús ha limpiado todos sus pecados. No importa cuán grande o pequeño sean sus pecados, todos, cometidos en el pasado, presente y aún los pecados que serán cometidos en el futuro, todos sus pecados. Jesús ha limpiado todos. Dicho eso, yo creo que Judas no fue condenado porque traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata, sino porque no sabía realmente quién era Jesús y nunca entendió por qué ha venido Cristo a este mundo, que Cristo ha venido a limpiar todos los pecados y perdonar a todos los pecadores. Ahora, ¿por qué tomó la forma del siervo para morir en la cruz para nosotros, Jesús?
¿Por qué nos limpió y perdonó todos nuestros pecados? ¿Por qué? Juan ya nos ha dicho la respuesta a esta pregunta en el comienzo de la escritura de hoy. En el verso 1, había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Es porque Él nos ama. Nos ama porque somos suyos y pertenecemos a Él. Y es por eso que nunca dejará de amarnos. Nos amará hasta el fin. Así que antes, los discípulos no entendían por qué Jesús les lavaba los pies y lo que eso simbolizaba. Pero después de que vieron su muerte y su resurrección, ellos finalmente entendieron el porqué. Entendieron el amor de Jesús para ellos. Y cuando termina de lavar los pies de sus discípulos, hace esta pregunta. El verso 12. ¿Sabéis lo que os he hecho? Yo creo que de la misma manera, ya que ha terminado de lavar nuestros pecados en la cruz, Jesús quiere hacernos la misma pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Eso es porque somos cristianos y ya creemos que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y lo hizo como en la muerte en la cruz. Y creemos que Él fue resucitado y volvió al cielo. Para nosotros, Jesús nos pregunta, ¿entiendes lo que te ha hecho? Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber si realmente entendemos su amor y lo que ha hecho por nosotros en la cruz? Jesús nos dice que si realmente entendemos que Jesús nos lavó los pies, el verso 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, que también vamos a lavar los pies de los otros y servir a los demás. Y si realmente entendemos lo que Jesús ha hecho para nosotros, vemos el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que vamos a hacer lo que Él ha hecho. Eso es seguir su ejemplo y vivir como Él y servir a los demás. Eso significa que Cristo nos ha enviado a este mundo no solo para predicar el Evangelio en palabras, como una información, sino nos ha enviado a ese mundo para mostrar al mundo la existencia de Dios y el amor de Cristo, sirviendo a los demás como Él lo hizo para nosotros. Y cuando servimos con su amor y con su humildad, ¿sabes cómo el mundo reaccionará? Les sorprenderá muchísimo. No van a entender lo que estamos haciendo. Pronto se darán cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Así que le pregunto, ¿eres diferente a los demás, a los no cristianos, quienes no creen en la muerte y la resurrección de Cristo? La gente se da cuenta de que eres diferente, que hay algo diferente en ti. Hermanos y hermanas, ahora es el momento de sorprender al mundo con su amor. Eso es más que con sus palabras e información, sino debemos compartir el amor de Cristo en nuestras acciones. Es el momento de dar el amor que hemos recibido de Cristo. Perdonar a lo que te han hecho mal y te ha hecho mucho daño. Y servir a lo que necesitan nuestra ayuda. Siempre recordemos que hemos sido enviados por Cristo para sorprender a los que no conocen a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros corazones para que podamos predicar el Evangelio, no solamente en palabras, sino en nuestra vida, en nuestras acciones.
Te damos todas las gracias, Señor, y todas las alabanzas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Soy perdonado, fuiste rechazado, soy aceptado, estoy condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonado, porque fuiste rechazado, soy aceptado, tú condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo dice todo por mí. Inmenso amor de mi Señor, tú mi Rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Estoy aquí por ti, Jesús. Cantemos. Soy perdonado, que fuiste rechazado, soy aceptado, tú condenado, todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor de mi Señor, tú mi Rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Inmenso amor de mi Señor, tú mi Rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Estoy aquí por ti, Jesús. Sí, Señor, estoy aquí. Sí, Dios, estoy aquí. Cristo, tú eres mi Rey. 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 Cristo, tú eres mi
Estoy aquí por ti, Jesús. Estoy aquí por ti, Jesús. Señor, te damos todas las gracias hoy en ese día por darnos esta canción para que podamos cantarte y recordarnos una vez más qué inmenso es tu amor. Te damos gracias, Señor, por venir aquí y llevar la cruz y todos nuestros pecados para que seamos salvos, para que podamos vivir esta vida con la esperanza de la eternidad, Señor. Así que te damos gracias una vez más hoy en ese día y alabamos tu nombre, Señor. Ayúdanos para que podamos seguir recordando lo que hiciste para nosotros. Así que el Espíritu Santo, te pedimos que trabaje en nuestros corazones cada día para que podamos vivir esta vida como tú, como Jesús, predicando el Evangelio, no solamente con palabras, sino a través de nuestra vida, en acciones. Queremos que el mundo mire a nosotros y se den cuenta que Cristo es real, que estás vivo en nosotros para siempre. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, la presencia y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.